Ya pues, más adelante vamos a hablar las particularidades, pero en general, ¿sí? Para cualquier cultivo agrícola de los famosos, yo no quiero situaciones extremas. Ya, chicos, vamos a dejar hasta acá por el momento. Vamos a dar un break de 15 minutos, y volvemos a la otra colita de la clase. ¿Ya? 15 minutos, chiquillos. Son las 11:35. Unos 5 son 40. A las 11:55 de vuelta. 11, no, 11:50 de vuelta, chiquillos. ¿Ya? A las 11:50 de vuelta. ¿Ya, chiquillos? Sí, Vale, profe. profe. Ah, Vale. 11:50. Ya. Chau, chau. Nos vemos más rato.
Ya, chiquillos, chiquillas, estoy aquí ya. Chiquillos, chiquillas, estaba cachando que no nos va a dar el tiempo para hacer la actividad del suelo, así que la dejamos para la próxima semana, así que voy a aprovechar de ver un poquito más de otra materia, ¿ya? Por si acaso. Así que lo del suelo lo dejamos para cuando tengamos clases de nuevo, que es el viernes, si no me equivoco, porque así me dedico toda la hora a eso y mucho, y créanme que va a ser mucho mejor que le dedique toda la hora de clase a esa propiedad que es la textura. De verdad, de verdad, de verdad que es mejor pasarla toda en una sola clase que pasarla con más cortito de tiempo ahora, ¿sí? De verdad, créanme que es mi clase favorita porque es una de las clases que hago sin power. Entonces, me gusta más pasarla así. Entonces, le puedo dedicar todo el tiempo que necesitan a ella. ¿Ya? Así que eso, chiquillos, ¿sí? Así que no vamos a hacer la parte del suelo hoy, guardémosla para el viernes. ¿El viernes tenemos clase? Sí, no, cuando tengamos clase de nuevo, que creo que es el viernes. El viernes, sí, Sí, a las la dejamos 12. para allá, guarden igual, guarden la expectativa de la clase, la vamos a hacer, no se preocupen, tengo que hacerla. La clase más, no es la clase más importante, pero créanme que este viernes es feriado, o bueno, lo hacemos el otro lunes, igual de todas maneras. El otro martes, ay, ya estoy súper perdido con los días. Es verdad, el viernes es feriado. Lo hacemos el otro martes, de todas maneras, no hay problema, chiquillos. Sí, lo que pasa es que es una clase que no los miento, pero es la clase quizás de las más importantes del semestre, ¿sí? Es una clase que de verdad que es súper, súper, súper importante, ¿sí? La clase de la próxima clase. No es la más importante, o sea, pero es como una clase clave para entender como el 80%, 85% de las cosas que pasan en el suelo. De verdad, o sea, uno con esa clase entiende por qué hay suelos que tienen más nutrientes que otros, es una clase que la que uno entiende por qué hay suelos que retienen más agua que otros, es una clase que me permite entender por qué para ciertos suelos uno puede ocupar más maquinaria que otro, entonces prefiero dedicarle una clase entera a eso antes que pasarlo apurado hoy día. ¿Sí? De verdad que prefiero eso, ¿sí? Y creo que es mejor para ustedes también. Eh, porque así también los tengo todos con toda la atención puesta, ¿sí? En eso, en vez de ahora, como yo tengo clases después, en vez de estar apurado hablando, que creo que es mejor. Estaba viendo por el tiempo que nos queda, ¿ya? Así que la dejamos para el próximo martes. No hay problema, yo no estoy atrasado con los contenidos, estoy adelantando un contenido y corriendo, digamos, cambiando el orden nomás de los contenidos, pero es mejor para ustedes. ¿Ya? Créanme, créanme. Si por algo se los digo. Ya. Vamos a hacer un flash de lo que hemos visto hasta el momento. Un flash de lo que hemos visto hasta el momento. Entonces estuvimos hablando de la calicata, recordamos lo que era la calicata. Hablamos de lo que vimos en la clase pasada, que fue qué era el perfil de suelo, qué era los horizontes, la profundidad efectiva, estas cosas que aparecen que causan problemas con la profundidad efectiva. Básicamente dijimos que podía ser el pie de arado, que son estas compactaciones, que podían haber estratas que se inunden, ¿sí? Horizontes que estén inundados, que podía también haber problemas de roca, y hablamos de algunas de las soluciones que se encontraban para esto. Por ejemplo, cuando hay presencia de roca, si no es mucha la presencia de roca, yo puedo hacer lo que se llama aquí, lo que se ve en la imagen, que son camellones, ¿sí? Que me permiten levantar un poquito el terreno, a lo mejor darle unos 40 centímetros más de altura. Se ocupa mucho, mucho, mucho en hortalizas, en todo lo que es lechuga, todo lo que es para ensalada, ¿sí? Ajo, zapallo, etcétera. A veces, una que otra vez se ocupan ciertos frutales, especialmente cuando, por ejemplo, tengo 40 centímetros de suelo y yo necesito unos 20 centímetros más para que las raíces crezcan sin problema. También se puede ocupar camellones frutales. No se ocupa mucho en cereales, en todo lo que es trigo y todo eso, pero sí, como digo, bastante en hortalizas, bastante en ciertos frutales. Cuando tengo presencia de roca o ciertas estratas compactadas, puedo ocupar esto, los camellones, así se llaman. Cuando tengo inundaciones, se ocupan este tipo de estructuras que se llaman drenes, ¿sí? Que básicamente es una especie de cañería o de hoyo que me permite sacar el agua del suelo, ¿sí? Quiero decir algo con respecto a los drenes que se me olvidó. El dren no es que yo llegue y haga un hoyo y sale el agua, ¿sí? No es tan simple. El dren, como decía un profe, es una obra de ingeniería, ¿sí? No es que cualquier persona llegue y simplemente hace una canaleta y sale el agua, no, es una obra de ingeniería porque tiene que calcularse exactamente en qué punto del terreno se hace,
la pendiente, la velocidad a la que sale el agua y la capacidad del dreno. No es tan simple, ¿sí? Por si acaso. Así que no, si alguno tiene campo y su campo se inunda, no llegue ya con hoyo porque el dreno en verdad es un poquito más complejo. Y cuando yo tengo cierto tipo de compactaciones, como la que se ve aquí en la imagen, ¿sí? Que es lo que se llama el famoso pie dorado que lo conversamos, ¿sí? Que básicamente es duro, duro como un ladrillo de duro, ¿sí? Muchas veces puede ser así de duro. De hecho, lo que se ve aquí en la imagen, para que no lo veáis, lo veamos en grande, es casi como un ladrillo, ¿sí? Se puede, por ejemplo, trabajar no solamente con los cabeñones, sino que esto se puede romper y para eso se usa este aparato o esta herramienta que se llama el arado subsolador, que básicamente es un arado que tiene al menos 1 metro de profundidad, tiene un grosor de al menos 4 o 5 centímetros, a veces hasta 8 centímetros, y del el cual se pasa el tractor con mucha fuerza y logra romper esto, ¿sí? O sea, para que se hagan una idea, chiquillos, probablemente lo van a ver más adelante, en otro ramo, uno tiene que pensar que los tractores, la función de un tractor no es andar rápido, ¿sí? Toda esa gente que cree que el tractor es una máquina para andar rápido se equivoca. El tractor es una máquina para hacer fuerza. Piensen que antiguamente, en vez de tractores, se ocupaban bueyes, ¿sí? O algunos caballos, pero eran unos caballos más grandes, unas yeguas bien grandes, bien grandotas. Porque esos animales tienen fuerza. No estoy ocupando un caballo de carrera, que lo que quiero es velocidad, lo que quiero es fuerza, ¿sí? Entonces, imagínense la fuerza de un tractor, ¿sí? Que a lo mejor un tractor que a veces anda en una primera, ¿sí? En una primera lenta, por ejemplo, que tiene mucha, mucha fuerza, y yo lo tiro en primera con un aparato así, esto básicamente arrasa, rompe con todo lo que está debajo del suelo. Y ahí puedo ocupar, por ejemplo, un arado subsolador. Hablamos del color, ¿sí? Del color del suelo, qué significaba el color del suelo, ¿sí? ¿Qué significaba el color del suelo? O para qué nos servía el color del suelo, ¿sí? Para identificar ciertas cosas. Y luego hablamos de la estructura, que dijimos que cómo las partículas del suelo se organizan y agrupan entre sí, y que básicamente la estructura, la importancia de la estructura, nos permitía el paso del agua, ¿sí? Nos dice cómo pasa el agua dentro del suelo, ¿sí? Generalmente yo decía que en la agricultura uno tiende a encontrar principalmente estructuras de bloque o de bloque subangular en los campos agrícolas. ¿Sí? En los Profe, suelos agrícolas uno encuentra eso. Dime. ¿podría pasar la diapositiva que dice perfiles de suelo y horizonte, por favor? Ya. Es que no sé si se la saltó para sacar una foto, que no sé si Sí, está dale, por ahí. dale. Sí, la clase ya está arriba en todo caso, la subí anoche, Ah, ya, por si acaso. Pero igual de todas maneras no te esa. preocupes. Ya. Y básicamente yo tengo que pensar que lo que no quiero cuando tengo mi estructura es que me presente estas como láminas, porque eso quiere decir que se está compactando mi suelo. Que básicamente esto se va a terminar convirtiendo en esto de acá a la derecha, ¿sí? En esto de acá a la derecha. ¿Sí? O sea, cuando yo tengo esto, o sea, esto puede ocurrir si mi suelo lentamente empieza a aparecer esto, ¿sí? Así. ¿Qué otras propiedades del suelo importan? Acá hay una cuestión que no está, voy a ahorrar eso. Eso no iba ahí, se me coló. La porosidad. Básicamente la porosidad, ¿sí? Lo dijimos, un suelo es un 50% una parte sólida, ¿sí? Lo vimos creo que en la primera clase, ¿sí? El suelo era un 50% que era una parte sólida, que son los minerales y la materia orgánica, y el otro 50% es agua o aire, y esa agua o aire se queda en el espacio poroso. Acuérdense que el suelo, la mejor manera de pensar el suelo es que el suelo es una esponja, ¿sí? Una esponja para lavar la loza, ¿sí? La esponja para lavar la loza tiene una parte sólida, ¿sí? Que es la parte amarilla y la parte verde, ¿sí? Con la que uno raspa, y tiene una parte que es aire, ¿sí? El suelo es lo mismo, el suelo es igual a eso, ¿sí? Entonces, la porosidad, me va a decir, por un lado, si hay suficiente actividad biológica en el suelo, generalmente estos poros se forman o se ven potenciados mientras más vida tenga en el suelo,
tenga más gusanos pasando, más insectos pasando, porque los insectos van a pasar por ahí entre medio. Pero también la cantidad de poros que tenga un suelo son reflejo de la retención de agua que puede tener un suelo, ¿sí? En términos generales, mientras más poros tenga un suelo, más agua puede retener, ¿sí? Mientras más poros tenga un suelo, o básicamente mientras una esponja, ¿sí?, de lavar la loza sea más suavecita, más esponjosa, ¿sí?, también retiene más agua. Hay esponjas que son más duras y más compactas, con menos hoyito. Por ejemplo, las esponjas que se ocupan para trabajar con metales, no sé si alguno ha trabajado algunas con metales, que son unas esponjas duras, 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 no tienen tantos poros, porque no retienen tanta agua. Su función no es retener tanta agua, sino simplemente humedecer un poco. Los distintos tipos de esponja para lavar la loza, ¿sí? Los que puedan, vayan al supermercado, ¿sí? Los que puedan, porque yo sé que no todos pueden, vayan al supermercado, vayan a darse una vuelta por la parte donde venden esponja, y se van a dar cuenta que hay millones de tipos de esponja, y todas son distintas, y uno las aprieta, y algunas son más duras, otras son más blandas, ¿sí? Los suelos pasa lo mismo, ¿sí? Y eso va a decir, lo vuelvo a repetir, uno, actividad biológica del suelo. Si tiene muchos poros, quiere decir que probablemente haya mucho insecto y mucho gusano en el suelo, y eso es bueno. Pero principalmente la porosidad me define cuánta agua puedo guardar en el suelo. Los suelos tienen poros, al igual que la esponja, ¿sí?, muy delgaditos, ¿sí?, muy finitos, pero también tienen poros gruesos. Si uno mira, por ejemplo, voy a poner acá para que la vean, una esponja, ¿sí?, esponja lavado, ¿sí?, las esponjas, por ejemplo, de lavado de autos, ¿sí?, vamos a poner aquí una esponja de lavado de autos que quiero encontrar. A ver si encuentro una imagen. Miren acá, por ejemplo. KC2. Si se dan cuenta, le voy a poner aquí el tiro de la imagen para que la vean. Esperen un segundo. Una esponja así. No se ve muy bien, pero fíjense que esa esponja tiene poros grandes, ¿sí? Y claramente va a tener en algún lugar poros chiquititos. ¿Por qué creen que las esponjas tienen poros grandes y poros chicos? ¿Por qué creen? Para oxigenarse, profe, drenarse, ¿puede ser? Ya, bien. ¿Sí? ¿Y Para los poros la, chicos? para la retención de detergente, o sea, de la balosa. Muy bien. O sea, hay unos poros que son para retención de detergente y otros que Para poder ser más absorbente, quizá. para poder ser más absorbente. Va por ahí. Con el suelo, Para miren, poder volver a la normalidad con su forma. tiene todo lo que dijeron está bien. Todo lo que dijeron está bien. Mira, aquí tengo otra esponja. Miren, eso se ve mejor los poros. Fíjense que ahí se ven poros grandes y poros chicos. Todo eso tiene que ver. Todo lo que dijeron es lo mismo que pasa en el suelo. Todo eso. Los poros grandes, ¿sí?, esos poros grandes que tienen las esponjas, y también el suelo tiene poros grandes, son para la oxigenación. En los poros grandes, ¿sí?, en el suelo, circula el aire. ¿Sí? Circula el aire sin problema. Lo mismo que en la esponja. Por los poros grandes generalmente no se retiene mucha agua, sino que permiten que salga el agua del suelo. Los poros grandes también permiten que salga el agua del suelo. Y los poros chiquititos son los que retienen el detergente. En este caso, para el suelo, los poros chiquititos son los que retienen el agua. Yo busco, para variar, la situación intermedia. Busco que mi suelo ojalá tenga un buen contenido de poros grandes para que circule aire, para que se oxigene mi suelo. Las raíces no pueden crecer sin oxígeno. Pero también tengo que tener poros chicos para que se retenga agua, porque no me sirve de un suelo que tenga solamente poros grandes, ¿sí?, porque quiere decir que el agua va a entrar y va a salir rápidamente. Si yo tuviera una esponja solo de poros grandes, no retiene mucho detergente. Yo busco una situación intermedia, ¿sí? Con el suelo pasa lo mismo. Busco que tenga poros finos, así se llaman, poros finos, porque en los poros finos se retiene el agua, y también busco poros grandes porque ahí circula el aire. Busco la situación intermedia. Entonces, cuando yo veo en el suelo, tengo que ver la cantidad de poros que hay, ¿sí?, cantidad de poros. Generalmente uno ve hacia allá el ojímetro, esto cuesta, ¿sí? Y no solamente la cantidad de poros, sino el tamaño de esos poros, si son finos o no, ¿sí? Como digo esto, explicándolo así es un poco difícil, pensando en la esponja es más fácil entenderlo,
Y cuando vayamos a terreno, ojalá que sea pronto, esperemos que se levante la cuarentena, sí, va a ser todavía más fácil verlo, sí, y ahí uno lo ve. Y aparte de eso uno ve la cantidad, o sea, me importa cantidad de poros, su distribución y el tamaño. Si yo mirara el suelo y mirara así, como que lo borrara, digamos, yo vería esto, ¿sí? Se ve. Esta tabla aquí sirve de referencia, ¿sí? Sirve de referencia. Básicamente voy a ver que si yo mirara así, esto es como que yo solamente dejara los poros. Vería puntitos chiquititos, o serían poros finos, ¿sí? O muy finos. Vería poros grandes o medios, ¿sí? Y además vería la distribución. Fíjense que lo ideal es que uno tenga más o menos, para aunque no lo crean, que tenga como una cantidad de poros finos más o menos como los que se ve acá arriba, ¿sí? Y poros grandes probablemente como lo que se ve acá abajo. Eso sería lo ideal, ¿sí? Lo ideal, lo que se ve acá a la derecha. Cuando hay poco poro me preocupo porque sé que es un suelo que no retiene mucha agua, o si tiene pocos poros grandes o de este tamaño, me preocupo porque sé que a lo mejor va a ser un suelo que, claro, va a retener harta agua, pero no va a soltarla. Entonces, yo necesito una situación intermedia. Siempre, recuerda, uno busca situaciones intermedias, sobre todo en los suelos agrícolas, ¿sí? Quizás en suelos de construcción o en suelos para otro tipo de cosas, uno puede irse más a los extremos, pero en suelos agrícolas uno está buscando las situaciones intermedias, ¿ya? Lamentablemente los suelos agrícolas generalmente nunca están en las situaciones intermedias, ¿sí? Siempre va a haber, se tira más hacia un lado o tira más hacia el otro, pero lo que uno busca tiende a buscar las situaciones intermedias. Lo otro que uno también clasifica, aparte de los poros, es la cantidad de rocas o la pedregosidad, ¿sí? Que básicamente, como dice ahí, permite clasificar, disculpen acá, voy a cambiar un poquito que está la letra oscura, o sea, permite clasificar la cantidad de rocas que hay en el suelo. En general, vuelvo a repetir, en general, un buen suelo no debería tener más de un 5% de rocas, ¿sí? O sea, cuando yo miro mi suelo, como mucho, debería tener un 5% de roca. Como mucho, ¿sí? No más que eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque mientras más rocas tiene mi suelo, lo negro, cada uno de estos puntitos negros serían rocas, ¿sí? Mientras más rocas tiene mi suelo, más difícil es trabajarlo, ¿sí? Imagínense un suelo que fuera 90% rocas, como lo que se ve acá abajo, ¿sí? 90% de rocas. No hago nada con ese suelo, pura piedra. Ese suelo básicamente es un repositorio de proyectiles, ¿sí? Se hace una siempre, casa, profe. Se hace una casa ahí. En serio, me dedico a tener una cantera para eso, por una cuestión de una venta de arios, de roca. O no sé, me dedico a la minería, pero no me voy a dedicar a la agricultura con 90% de rocas, claro. Entonces ahí uno tiene que ver. Generalmente un suelo agrícola no más de un 5%. Si se dan cuenta es bien, o sea, es lo ideal, vuelvo a repetir, ideal. Uno en los suelos agrícolas nunca trabaja bajo situaciones ideales, ¿sí? Uno siempre generalmente va a tener un poquito más, un poquito menos. Hoy dice uno tiene harta materia orgánica, una buena estructura, chuta, tiene 8% roca, ya, igual se puede trabajar. No tiene tanto poro, chuta, ya trabajaremos de otra manera. Y ahí es, uno primero, recuerden esto, uno no dice, profe, tengo un campo, voy a poner limones. No, uno dice, tengo un campo, hago el análisis de ese suelo y de acuerdo a los resultados de mi análisis de suelo, ¿qué pongo? El suelo me dice qué poner, no yo. Yo no decido qué poner. El suelo a mí me dice qué poner. ¿Sí? Eso es muy importante. La porosidad y la pedregosidad son importantes, ya lo dijimos. 1, porque me dicen cuánta agua retengo. 2, porque me dicen cuánta vida hay en el suelo. ¿Sí? Miren aquí, por ejemplo, este suelo. Voy a poner esta imagen. Fíjense, tengo una culebra ahí. Un poro grande, otro poro grande. Obviamente que si va grande esta imagen más y más y más, probablemente podamos ver los poros pequeñitos. No se ven, obviamente, pero por ahí tienes que tener imaginación. Hay un poro pequeñito, eso que está ahí, un poro pequeñito, todo lo que se ve así como punteadito son poros pequeños, poro grande, o sea, este suelo está re bueno, ¿sí? Se ve su estructura, fíjense con una estructura de bloque, si se dan cuenta aquí, esto se separa un bloque,
Probablemente el color de este suelo esté relativamente bien, un color bastante oscuro. Obviamente Tiene con muchas raíces. muchas raíces. Obviamente que aquí no estoy viendo el suelo, esto es una muestra, pero al menos en esta muestra yo veo vida, poros, buena estructura, no veo compactación. En esta muestra, que probablemente sean 10 centímetros de suelo, ¿sí? No debería estar viendo un perfil, obviamente, pero esto, al menos así, si esto fuera representativo de todo lo que ocurre dentro de mi suelo, está un suelo que anda bastante bien. Fíjense, color oscuro, gusano, poro, no hay compactación, buen color, ¿sí? No debería tener mayores problemas, en teoría. No lo sabemos todavía. Pero además de eso, tanto la pedregosidad como la porosidad me ayudan a mí a determinar, como decíamos, la capacidad de retención de agua, e indirectamente, no vamos a hablar de eso, no creo que ahora, pero indirectamente, me ayuda a determinar también la capacidad no solamente de retener agua, pero sino la capacidad de retener fertilizante o de retener nutrientes de ese suelo. Tienen que pensar que cuando yo calculo cuánto fertilizante, cuánto nutriente, cuánta urea, cuánta materia orgánica yo le he hecho a mi suelo, en la preparación de ese suelo, yo eso lo calculo en base a la cantidad de suelo que tengo, a la cantidad de, porque los fertilizantes y los nutrientes se quedan en la parte sólida del suelo. Se quedan ahí en la parte sólida, no en la parte... Con la esponja, obviamente, el detergente no se queda, digamos, el detergente se pega en la parte sólida, no se pega en la parte con aire, ¿sí? Piensen en el detergente de loza. Una mala esponja con demasiados poros grandes, ¿sí? No va a retener mucho detergente de loza. Tampoco va a retener mucha agua. Piensen que una esponja de loza, además de eso, imagínense que además de eso, voy a poner la esponja de loza, ¿no? Para que lo pensemos, ¿sí? Para que lo entendamos. Imagínense que tuviera una esponja, ¿sí? Imagínense que esta esponja tuviera puros poros grandes, y además de puros poros grandes, entre medio tuviera unas piedras, ¿sí? Entre medio esta esponja tuviera piedras, porque sí. Y tuviera 20% de piedra. ¿Cómo va a retener detergente esa esponja si fuera puro grande y tuviera piedra entre medio? ¿Creen que va a poder retener detergente? Bueno, en este caso, ¿creen que va a poder retener minerales, retener nutrientes, retener fertilizantes, retener materia orgánica? Lógicamente que no. No. Con el suelo pasa lo mismo, exactamente lo mismo. Si un suelo tiene demasiada roca, muchos poros grandes, en el momento que yo eche materia orgánica, la materia orgánica no tiene de dónde agarrarse. Las rocas no reaccionan, la roca es un material inerte, las rocas no me generan... Intenten cultivar una lechuga encima de una roca, no pasa nada, se muere la lechuga. Yo pongo una semilla encima de la roca y no crece, no tiene de dónde sacar nutrientes la lechuga, ¿sí? No me sirve entonces. Entonces, si tengo mucha roca o si mi porosidad no es adecuada, al momento que yo fertilice, en el momento que yo tenga que echar materia orgánica al suelo, riego, fertilizante, etcétera, etcétera, es como si yo estuviera literalmente regando un campo de piedra. Le estuviera echando, no sé, nitrógeno o algún otro tipo de fertilizante a un campo de piedra. Le estuviera echando el mejor humus del mundo, ¿sí? La mejor materia orgánica del mundo, se le estuviera echando a un campo de piedra. No me sirve de nada. De nada. ¿Sí? Entonces, por eso es importante, porque indirectamente, y eso tienen que tenerlo en cuenta, indirectamente me afecta o sea, saber cuánto fertilizante voy a echar. Me afecta saber cuánta agua voy a regar. Me afecta saber cuánta materia orgánica le voy a tener que poner a ese suelo. No solamente me afecta el crecimiento de la planta, sino también las labores que yo haga sobre ese suelo. Por eso es importante conocerlo. A veces uno dice, ya, pero profe, si con un 5, 10%, digo, sí, pero mira aquí, o sea, tú no le echas
nutrientes y cosas al suelo para que se las dé a las plantas, pero si yo se la echo una piedra, no pasa nada. Por eso es importante. Por eso es importante conocer cuántas rocas y cuántos poros tiene un suelo. Aunque parezca una cosa así medio antojadiza, es importante. Porque finalmente todo eso va a influir en la cantidad de nutrientes que yo le echo al suelo, en la cantidad de materia orgánica que le echo al suelo, etcétera, etcétera. ¿Sí? No es, como les decía, no es una cosa antojadiza. No es una cosa que yo simplemente diga, no, porque me parece así, porque me parece así. Entonces, resumiendo, es todo esto que hemos visto, y lo que vamos a ver, que esta todavía no la vemos, esta la tenemos pendiente, ¿sí? Todo esto, la vamos a dejar ahí, que es pendiente, que la vamos a ver el próximo martes. Hemos visto profundidad efectiva, que básicamente es hasta dónde llegan las raíces. El color, que ya lo hablamos, el color es importante porque nos permite saber el color de distintas cosas, no solamente el color del suelo, pero nos da indicaciones sobre ciertas cosas que están pasando en el suelo. La estructura, que básicamente nos va a ayudar a saber cómo pasa el agua dentro del suelo. Tamaño, cantidad de poros, etcétera, porque básicamente esto nos es un indicador de cuánta agua es capaz de retener el suelo. Pedregosidad, no solamente porque las rocas no son buenas, yo no quiero tener rocas, sino porque además indirectamente nos va a influir en los cálculos de fertilización, ¿sí? Y todas estas las podemos llegar a hacer un hoyo en una calicata y observarlas, mirarlas, ¿sí? Vamos a ver que la textura, que es la que nos falta, es muy importante y vamos a ver por qué es tan importante. Pero hay otras propiedades, y con esto termino, no las vamos a ver hoy, que se miden, que no son observables, no es que yo llegue a un hoyo y las vea, que tienen que ver con esto. La densidad del suelo, la humedad del suelo y el drenaje del suelo. ¿Sí? Voy a dejar eso así, ¿sí? Entonces, la densidad, para que tengan claro, la humedad aprovechable y el drenaje son propiedades del suelo, pero no son propiedades que yo llegue y las observe en la calicata, sino que de ahí yo de la calicata, de este hoyo que hago acá, ¿sí? Para mirar mi perfil de suelo, de esta calicata, yo tengo que tomar algunas muestras y en base a eso puedo calcular densidad, humedad aprovechable, etcétera, etcétera. Que ya va, la próxima clase explicaremos qué son, ¿sí? Pero la próxima clase vamos a tomar textura, ¿sí? Que es la última que nosotros observamos, que básicamente es, créanme, la textura es súper importante, ¿sí? El drenaje, sí, tiene que ver con la velocidad de infiltración, sí, sí. Básicamente, el drenaje aquí es la velocidad con que entra el agua, ¿sí? Al suelo. Y humedad aprovechable es la capacidad de retención del agua del suelo y la densidad del número de partículas que hay en el suelo. Todo eso está aquí de la mano. Y de la mano con la porosidad, vamos a ver. Ya. Dejamos hasta aquí, chiquillos. Disculpen los problemas que hubo de conexión al inicio. Sé que es, bueno, de grabación. Probablemente van a aparecer como 2 o 3 grabaciones, ¿sí? Alguna gente está teniendo problemas para ver las grabaciones. Todavía no las puedo subir, chiquillos. Voy a esperar hoy día. Sí, también he estado con problemas con internet. Aparte que el otro día estaba subiendo y se cortó la luz, así que cuec. Así que espero. Ya las tengo bajadas, entonces que parece que te cuento el tiro. Tengo todas bajadas las clases, las grabaciones. Y si apenas las subo, chiquillos, les mando el enlace de YouTube, ¿sí? Para que las puedan ver los que no han podido. Dime. Profe, acá María Elena León. Profe, por favor, sí, porque mis clases se escuchan robotizadas, tengo que estar saliendo y abriendo nuevamente la aplicación. Y cuando logro conectarme ya nuevamente, aquí vivo detrás del aeropuerto Pudahuel, entonces de nada tendrá un helicóptero, no sé si influirá en las antenas o qué, pero súper mala la comunicación y no es un plan menor el que tengo, así que se lo agradezco si la puede subir Sí, para sí, poder que me ha costado. María, yo la guía a ti. Ya, gracias. Sí, no hay problema. Quedan guardadas, pero cuesta mucho verlas. Quedan guardadas, pero cuesta mucho verlas. Los que pueden, yo sé que no todos, algunos casos se puede bajar, aparece así una pantalla y se pueden bajar. Ah, sí, es que en algunos casos quedan, pero cuesta mucho bajarla a veces y cuesta mucho verlas. También he tenido problemas hay gente que ha tenido problemas. Entonces, por eso las quiero bajar y subirlas a YouTube, porque es más fácil para muchos de repente verlas en el celular, a lo mejor mientras están, no sé, pues lavando la loza o cuidando a los niños, lo que sea, verlas del YouTube, que verla acá directo del Teams, que a veces cuesta verla, a veces, no siempre, pero hay gente que le cuesta verla. En lo personal, por ejemplo, yo trato de ver mis clases del Teams y me cuesta un mundo. Me dice que tiene error.
Entonces, por eso les digo, chiquillos, que cuesta. Ya, chiquillos, dejamos hasta acá. Nos vemos el otro martes. Sí, entonces, ahí.